Hola, ¿me escuchan? Buenos días. Buenos días, Ah, doctor. buenos días. Excelente, está bien. Entonces podemos empezar. Ya, excelente, no te preocupes. Entonces, buenos días con todos. Ya el día de hoy arrancaremos a revisar ya las patologías, las diversas enfermedades, pues que comprometen al sistema nervioso, ya teniendo por lo menos una base eh, semiológica, anatómica. Que vamos a tocar el día de hoy son los dolores de cabeza, las famosas cefaleas. ¿Por qué? Porque en el consultorio de neurología son la primera causa de consulta, ¿no? La causa más frecuente de consulta. Y segundo, porque también en el médico general o para el médico general también es una causa frecuente de consulta, ¿ya? Es por eso que es necesario conocer este tema. Mm. Ya, entonces ahora sí empezamos. Hay que recordar en primer lugar que cuando abordamos un dolor de cabeza, tenemos nosotros que ver, indagar, preguntar sobre algunas características de este. Por ejemplo, el tipo de dolor. ¿Qué tipo de dolores conocemos? Por ejemplo, tenemos el dolor tipo latido, ¿no? Un dolor explota, baja, explota, baja. Tenemos el dolor opresivo, es un dolor que oprime, que aprieta. Tenemos el dolor tipo hincada. Tenemos el dolor urente, dentro de los que suele describir con más frecuencia la gente. Luego la localización. Es muy importante, por ejemplo, si la localización es en toda la cabeza, utilizamos el término holocraneano. Si el dolor es en la mitad de la cabeza, utilizamos el término hemicraneano. Pero luego también el dolor puede ser occipital, puede ser frontal, puede ser temporal, puede ser frontotemporal. Algunos pacientes refieren un dolor en el ojo y en la zona temporal, sería temporoocular. Puede ser temporal bilateral, puede ser occipital bilateral. Entonces las combinaciones que ustedes se puedan imaginar. En la intensidad, pues el dolor puede ser leve, moderado, severo. Normalmente les pedimos que ellos lo gradúen, ¿no? Señor, del 1 al 10, ¿cuánto le duele? Siendo 1 un dolor muy leve y siendo 10 el dolor más intenso que ha sufrido en su vida. O si no, les muestran pues la escala visual analógica, esas reglitas que vienen con las distintas caritas que tanto le duele a usted, ¿no? Siempre hay que manejarlo bien, porque puede haber personas que se sienten en la consulta y le diga dolor, doctor, a mí me duele muy fuerte, 10/10, me duele mucho. ¿Y eso lo llevó a la emergencia? No. Y a pesar de eso fue a trabajar, sí, a pesar de eso tenía que cumplir mis actividades, todo eso es raro, ¿no? Porque un dolor 10/10 es un dolor tan intenso, pues que requiere atención por emergencia, que requiere medicación endovenosa usualmente. Entonces ustedes también tienen que matizar un poco lo que están escuchando del paciente. Luego los síntomas asociados. Algunos pacientes sienten mareos junto al dolor, otros pacientes tienen náuseas, otros vomitan, otros sienten que no ven bien, que tienen problemas visuales, ¿no? Otros sienten que se les puede adormecer alguna parte del cuerpo, otros sienten que no pueden hablar bien durante el dolor, entonces tienen que preguntar qué otras cosas siente además de dolor, ¿no? De repente otros se dan cuenta de que el ojo está rojo, que lagrimean, que por ejemplo, el párpado se cae, entonces todas esas cosas hay que consultar. Los factores desencadenantes, ¿qué lo desencadena? Por ejemplo, el ejercicio. Yo no puedo hacer ejercicio. Cada vez que hago ejercicio me duele la cabeza.
O, por ejemplo, doctor, yo bebí alcohol y a las 2 de la mañana, 3 de la mañana me desperté con un dolor intenso. Me fui a acostar a las 12, bebí alcohol desde las 7 hasta las 12, me fui a acostar. Factores agravantes. ¿Qué factores agravan el dolor ya teniéndolo? Doctor, yo cuando tengo dolor estornudo, toso o pujo y eso empeora mi dolor. Entonces ahí hay que tener, ¿no? Criterio porque esas son maniobras de Valsalva que incrementan la presión intracraneal y si eso le exacerba el dolor, probablemente esté teniendo el paciente alguna lesión que le ocasiona un incremento de la presión intracraneal. Y medios de control. ¿Cómo calma su dolor? Doctor, yo me duermo y ya amanezco sin dolor. Doctor, yo me tomo un paracetamol y eso me calma el dolor. Doctor, yo iba a la emergencia, me ponían oxígeno y eso me calmaba el dolor. Entonces, eso también es importante para la causa. No se olvide, tienen que preguntar todo esto y ustedes ya lo saben, ya han ido a hacer historias clínicas, entonces ya saben esto. Hablando ya un poco de la parte epidemiológica, recuerden que el dolor de cabeza pues es la causa de consulta más frecuente. Casi todos los seres humanos en algún momento de su vida van a tener dolor de cabeza. Todos, es algo, digamos que inevitable, ¿no? Como Thanos, ¿no? Soy inevitable, ¿no? El tipo más común de dolor de cabeza es el dolor de cabeza tensional, la cefalea tensional. Y el dolor de cabeza, pues lamentablemente es más frecuente en mujeres, ¿no? Una relación de 3 a uno. Por cada hombre con dolor de cabeza hay 3 mujeres con dolor de cabeza. Hay una serie de factores hormonales, emotivos, afectivos, que predisponen a las mujeres más a tener este tipo de dolores, ¿ya? Genéticos, obviamente. Ahora, ¿cómo se clasifica un dolor de cabeza? Lo primero que ustedes tienen que saber es que los dolores de cabeza pueden ser dolores primarios o dolores secundarios. Obviamente, los dolores secundarios son aquellos en los cuales hay una alteración estructural, anatómica, fisiológica que produce el dolor. O sea, hay algo malo anatómica o estructuralmente en la cabeza que provoca el dolor. Un tumor, una hemorragia, no sé, una trombosis venosa, una infección. Hay algo malo que está ocasionando el dolor. Y no solamente algo malo adentro, ¿ah? Por ejemplo, la fiebre. Te da una faringitis bacteriana, estás con tos, pero también te da fiebre, te da dolores musculares, te da dolor de cabeza. Otro, la anemia. Pacientes que usualmente tienen una anemia moderada, menor a 9 de hemoglobina, uno de los síntomas es el dolor de cabeza. Entonces pueden haber otras condiciones no neurológicas que provoquen dolor de cabeza. Y luego tenemos a las cefaleas primarias, que son aquellos dolores de cabeza en los cuales no hay lesión cerebral. No hay lesión cerebral ni tampoco alguna enfermedad sistémica que lo explique. Entonces, entenderán que los dolores de cabeza más frecuentes son las primarias, representan más del 95% de todos los casos de dolor de cabeza. Y dentro de estas cefaleas primarias, ¿cuáles son las más comunes? La tensional, la migraña, que representan entre las dos, nuevamente, casi el 95% de todo este grupo. Y en tercer lugar tenemos las famosas cefaleas trigémino-autonómicas, que hay de varios tipos, pero hoy día solo vamos a mencionar algunos rasgos de las más frecuentes, pues, ¿no? Entonces, comencemos con la más común, la cefalea tensional. La cefalea tensional es un dolor de cabeza que tiene, digamos que, o que está íntimamente ligada a ciertos factores predisponentes, como son los trastornos del sueño, el insomnio, ¿no? O personas que tienen un sueño voluntariamente alterado, por ejemplo, ¿no? Ustedes, ¿no? Que algunos de ustedes va ya cuando sean internos o cuando sean ya médicos, tanto residentes como especialistas, muchas de sus especialidades van a cursar con guardias, ¿no? Entonces, hay algunos que hacen guardia día, noche, día, noche, nunca tienen un patrón de sueño regular, pues es esperable que en algún momento sientas dolores de cabeza, ¿no? O sea, probablemente a tus 20 a tus 30 es normal. Llegas a los 40, ya no aguantas tanto, ¿no? Luego vienen los problemas posturales, ¿no? Especialmente las famosas cervicodorsalgias, ¿no? Los dolores o las contracturas crónicas dorsales altas y cervicales
te predisponen pues a tener estos dolores de cabeza tensionales. Cuadros ansiosos, depresivos, ¿no? Es la ciclotimia, el estrés, ¿no? El estar sometidos a un ambiente tóxico, etcétera, suele también predisponer este tipo de dolores de cabeza, ¿no? Imagínate tú, ¿no? Te pediste un préstamo al banco, 500.000 soles para poner una clínica y no te va bien, ¿no? Entonces, obviamente, esa preocupación, ese grado de estrés te genera en algún momento ese tipo de dolores de cabeza, ¿no? Ahora, fisiopatológicamente no hay algo muy claro, pero digamos que se tiene desde hace muchos años hasta ahora, que se sabe de que en estos pacientes hay una, digamos que, hiperexcitabilidad o hipersensibilidad del tejido muscular y del tejido miofacial de aquellos músculos que se insertan en el cráneo, pues, ¿no? Músculos frontales, músculos temporales y músculos suboccipitales. Y eso se va a manifestar como dolor de cabeza. Es por eso que muchos de los pacientes dicen, doctor, yo me oprimo y me duele. Doctor, yo me paso el peine fuerte y me duele, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque justamente hay un área ahí hipersensible, ¿no? ¿Cuál es la clínica? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Esto sí es importante, ¿eh? Suele ser un dolor de cabeza de leve a moderada intensidad. No suele ser severo. Es por eso que no es un dolor incapacitante. El paciente puede hacer su vida, puede ir a trabajar, puede ir a estudiar, cuidar a sus hijos, hacer lo que hace a pesar del dolor, ¿ya? ¿Y cómo es? Es tipo opresivo, opresivo. ¿Ya? O a veces descrito por los pacientes como una sensación de pesadez. ¿Qué más? Tiene localización holocraneal, o sea, suele afectar a toda la cabeza como si te pusieran una vincha, ¿no? Pero tiene la descripción clásica que dicen los pacientes, la mayoría, doctor, a mí me duele atrás, y luego el dolor se va hacia adelante, hacia la frente y hacia los ojos, ¿no? Esa es la descripción clásica que dan los pacientes, ¿no? Otros pueden sentir, pues, doctor, a mí me duele acá los dos lados, la sien, dicen, la sien, el sentido, dicen algunos, ¿no? Me duele acá, me oprime, me aprieta, ¿no? Esa digamos que sería la segunda descripción más frecuente que dan. Usualmente no hay síntomas asociados o puede haber un poco de mareo, ¿no? Doctor, yo me siento como mareado cuando me duele la cabeza o cuando me agacho siento que me voy a caer, ¿no? Luego no es agravada por la actividad física, es más, podría tener el efecto contrario la actividad física. Acá la actividad física, el ejercicio o las actividades recreativas pueden aliviar parcialmente el dolor, ¿no? Y como le digo, son frecuentes los cuadros de ansiedad de fondo. Ahora, la cefalea tensional se puede dividir según su tiempo en infrecuente, esto es al mes, ¿ya? Cuando dura un día al mes, en frecuente, cuando te afecta 2 a 14 días al mes, y en crónica, cuando durante los últimos 3 meses te ha comprometido, te ha afectado más de 15 días al mes. No es normal. Y hay gente que me dice, doctor, a mí me duele la cabeza todos los días. Doctor, a mí me duele la cabeza interdiario, ¿no? O 4 veces a la semana. ¿Desde hace cuánto? Desde hace 2 años, desde hace un año. Entonces ya son cuadros crónicos, ¿no? ¿Por qué es importante dividirlos así? Es importante por los cuadros infrecuentes y frecuentes usualmente reciben un tratamiento más de rescate, más abortivo del dolor, y en cambio los cuadros crónicos sí requieren un tratamiento preventivo y un tratamiento de rescate. Los criterios diagnósticos, ¿no? Estos son planteados por el Comité Internacional de Dolor de Cabeza. Entonces ya es algo que hemos visto, ¿no? Dolores de cabeza entre 30 minutos a 7 días, si es que no reciben tratamiento, si es que reciben, obviamente el tiempo se acorta, que sea bilateral, opresivo, leve a moderado y que no agrave con el ejercicio. No vómitos, suele ser lo habitual, y no suele haber, o perdón, puede haber eh, hipersensibilidad a la luz e hipersensibilidad al sonido, aunque en realidad de todas las características que ustedes van a ver a continuación de estos dolores, yo diría que lo más frecuente es que cuando te duele la cabeza, independientemente sea de su causa, te va a molestar la luz excesiva, te va a molestar el sonido excesivo. ¿Quién cuando ha sentido dolor de cabeza no quiere silencio, no quiere un lugar
un poco oscuro y callado, ¿no? ¿Quién no quiere echarse cuando tiene dolor de cabeza, ¿no? Entonces son características bastante frecuentes en todo tipo de dolor, así que no son patognomónicas. El diagnóstico es netamente clínico. En realidad no necesitamos hacer un examen para diagnosticar una cefalea tensional. No deberíamos necesitarlo, pero a veces necesitamos para, no para confirmar ese diagnóstico, sino para excluir otras causas. Más aún en los casos en los cuales el paciente aqueja una gran intensidad del dolor o el paciente tiene algún bandera roja. ¿Ya? En cuanto al tratamiento, como les digo, hay dos tipos de tratamiento, ¿no? El tratamiento agudo, el de rescate, o también llamado abortivo, que tiene como objetivo calmar el dolor que lleva al paciente a la consulta en ese momento. Y luego también tenemos un tratamiento preventivo para esos casos crónicos, donde el tratamiento tiene que ser usado diariamente, tenga o no tenga dolor el paciente. ¿Ya? Ahora, en el tratamiento abortivo tenemos paracetamol, tenemos ácido acetil salicílico, que es la aspirina, tenemos el uso de AINES, ¿no? De antiinflamatorios no esteroideos, podemos asociarlos a relajantes musculares como la orfenadrina, la ciclobenzaprina, la clorzoxazona o el pridinol. Por ejemplo, particularmente, ¿qué suelo usar, no? Yo, o sea, que suelo recetar a los pacientes, ¿no? Suelo recetar mezclas de un relajante muscular con un antiinflamatorio, ¿no? Por ejemplo, hay una pastilla que trae clorzoxazona con paracetamol, ¿no? Tensiflex se llama, ¿no? O Flodinflex también tiene nombres. La verdad es que son muy buenas, ¿no? Le das cada 12 horas al paciente y le suele ir bastante bien en los o si no, hay una asociación de meloxicam con ciclobenzaprina, que también es bastante bueno, ¿no? En realidad, esa asociación de un analgésico con un relajante muscular suele funcionar bastante bien. Es lo que yo les podría recomendar que usen en caso se enfrenten a alguno de estos pacientes. ¿Cuántos días? Depende, ¿no? O sea, sí depende, porque se supone que son para tratar para cuadros que son infrecuentes o máximo frecuentes, ¿no? Entonces, entre 5 a 7 días está bastante bien. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que hacer? Pues si el paciente tiene rasgos de ansiedad, hay que derivarlo o hay que manejar la ansiedad. Si el paciente tiene situaciones de angustia, de estrés diarios, pues hay que comentarle que tiene que hacer, digamos que adoptar ciertas medidas para bajar ese nivel de estrés o de sobrecarga, ¿no? Si el paciente tiene una historia crónica de dolor cervical, dolor dorsal, dolores musculares, pues hay que recomendarle fisioterapia, ¿no? Para la zona que esté más comprometida. Aunque no lo crean, ayuda muchísimo. En cambio, en el tratamiento preventivo, ¿qué opciones tenemos? Dos son las recomendadas por las guías clínicas internacionales. La mitriptilina, la mitriptilina que es un antidepresivo tricíclico muy antiguo ya, que prácticamente ya no se usa ni para la ansiedad ni para la depresión, más bien su uso radica en el manejo de la cefalea tensional y en el manejo coadyuvante de algunas, digamos, algunos síntomas de neuropatía, ¿no? Entonces la mitriptilina se puede dar, viene de 25 la pastilla, se puede dar en dosis desde 6,25 hasta 50 miligramos al día, o sea, desde un cuarto de la pastilla hasta dos pastillas. ¿Cuál es su efecto adverso principal? Produce sueño, ¿ya? Aunque muchos de estos pacientes tienen disturbios del sueño, entonces como que les cae bien, ¿no? Y el doctor, su pastilla, la verdad es que me ha relajado, me ha hecho dormir, estoy más tranquilo, menos angustiado y el dolor me ha bajado. Ojo que el tratamiento de este tipo de cuadro no es curativo. ¿Por qué? Porque entenderán de que mucha de la razón, mucha de la causa son factores que ustedes como médicos no pueden controlar. Esto no es una neumonía, o sea, no es una infección bacteriana en la cual el antibiótico mata la bacteria, a los pocos días hay una. Aquí ustedes manejan el dolor, pero el dolor es la punta del iceberg de otras cosas que hasta quizás están fuera de su manejo en realidad, ¿no? Manejar la angustia, el estrés, la ansiedad, la depresión, los problemas musculares crónicos, etcétera, es complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque está en el limbo entre entre lo farmacológico, entre lo real y lo emotivo, afectivo, ¿no? Entonces es complejo.
Por eso siempre tienen que explicar, miren, el medicamento lo que va a hacer es reducirle la frecuencia y la intensidad del dolor. Si a usted le dolía 20 días al mes un dolor moderado, yo estoy seguro que con el tratamiento el dolor va a ser leve y va a ser 7 días al mes. Pero si usted no resuelve la razón que le provoca el dolor, pues también todo tiene su límite, ¿no? Y como segunda opción tienen a la mirtazapina, que sí es un antidepresivo más moderno, un ansiolítico antidepresivo más moderno, dual, ¿no? Y la pastilla viene de 30. Igual se puede dar dosis de 7,5 hasta 30 miligramos, o sea, de un cuarto de la pastillita hasta toda la pastilla. Obviamente las dosis se van subiendo gradualmente, ¿ya? Se suele dar en la noche porque también provoca sueño. Maneja muy bien los casos de dolor de cabeza tensional asociado a disturbios del sueño, ¿ya? Muy bien. Vamos con la migraña. La migraña es el segundo dolor de cabeza más frecuente. Una Lamentablemente, consulta. sí, adelante. ¿Qué tal, Doc? Buenos días. Una Qué consulta. gusto. En el caso de cefalea atencional, roté por la parte de Bravo Chico y el doctor usaba una maniobra de los puntos de Arnold para diferenciarla de otras. Ya, cuéntame. No lo vi ahorita en el PPT como tal, los puntos de Arnold. Pero cuéntame, Hacer, pre- hacer sería presión bueno. en la parte posterior Ajá. para clasificarlo como tensional y diferenciarlo de un dolor migrañoso. Mm, Mira, en realidad se parte mal ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque como verás ahora en las diapositivas, no tiene sentido que presiones el músculo si es para diferenciarlo de una migraña, porque la migraña tiene unas características totalmente distintas a la de un dolor de cabeza tensional. Son entidades semiológicamente diferentes. Ahora, lo que sí puedes hacer, como te digo, y justamente por ahí venía el dibujito, era de que a sabiendas de que los músculos más comprometidos son los músculos suboccipitales, los temporales y los frontales, tú podrías presionar durante tu examen físico, ¿no? Señor, le duele y atrás. Señor, le duele. Y obviamente, si es que hay dolor, lo que tú ahí estás viendo es que sí, pues hay una hiperexcitabilidad, una hipersensibilidad del tejido muscular de esas zonas, ¿no? Y tú tienes que corroborarlo con lo que te diga el paciente. ¿Por qué? Porque un migrañoso puede tener esos dolores musculares, claro que sí. Una cefalea tensional puede tener esos dolores musculares, claro que sí. Un paciente con un tumor cerebral puede tener esos dolores a la dígito presión, claro que sí. No es un criterio diagnóstico. O sea, podría usarse, sí, pero no es un criterio diagnóstico. ¿Ya? Perfecto, Doc, gracias. Excelente. Ahora, la migraña es el segundo dolor de cabeza más frecuente y como les decía, lamentablemente es un término muy manoseado, ¿no? ¿Por qué? Y espero que ustedes no lo hagan, ¿ah? En el primer nivel de atención, a todo dolor de cabeza moderado o intenso o crónico, continuo, le dicen, señor, usted tiene migraña. Y eso nos dificulta un poco el manejo ya cuando llega hacia nosotros, porque el paciente dice, doctor, yo tengo migraña. Mi migraña me es de todos los días, me duele la frente, me duele acá atrás, es como una presión, o sea, les describe una cefalea tensional, pero ya le acuñan un diagnóstico de migraña, ¿no? Entonces, explicarle es un poco complejo y a veces luego traen ciertas diferencias, ¿no? Hay una pregunta, dice, doctor, al ser medicamentos de esa índole se necesita receta. Bueno, para los preventivos sí, tanto para la miterpilina como para la mirtazapina sí, pero para los abortivos, como verás que hay analgésicos y relajantes musculares, no, no se necesita receta. Muy bien. Ahora, una característica de la migraña es que son episodios recurrentes de dolor de cabeza. Casi el 80% de los pacientes son mujeres. Uno de cada 6 mujeres la padecen. Miren qué tan frecuente es. Tiene un fuerte componente genético, mas no es un cuadro hereditario. Ojo, ¿ah? Hay un trasfondo genético, sí hay una predisposición genética, pero no es hereditario. Pero sí hay algunas enfermedades que tienen a la migraña como sus manifestaciones características.
Bélgica, ¿no? Pero son enfermedades raras, ¿no? Por ejemplo, tienen a la migraña familiar hemipléjica, que es una enfermedad rara en la cual el paciente ante la crisis de migraña o antes de la crisis de migraña tiene una disminución de la fuerza en un lado del cuerpo. Es súper raro, ¿no? Luego tienen el síndrome de Melas, que es un tipo de encefalopatía mitocondrial. O sea, lo que hay es una mutación del ADN, pero no del ADN nuclear, del ADN mitocondrial. Entonces tiene sus manifestaciones clínicas. Justamente la palabra MELAS es un acrónimo, ¿no? Que habla de encefalopatía mitocondrial, la M y la E. La A y la L es de acidosis láctica y la S es de stroke-like, ¿no? Síntomas tipo stroke tipo ACV, ¿no? Entonces ahí viene el acrónimo. Y luego tenemos el CADASIL o en su defecto el CADASIL, que también son patologías genéticas que producen daño de la microvasculatura cerebral. La D es de dominante, cuando es CADASIL es de recesivo, pero que tienen como o que tienen dentro de sus manifestaciones clínicas a la migraña. Pero son síndromes o son enfermedades raras, infrecuentes, genéticas. ¿Ya? Pero la mayoría de gente, pues obviamente no las tiene, ¿no? Ahora, ¿por qué se produce la migraña? Hay dos teorías, ¿no? La teoría vascular y la teoría neurovascular. En realidad, explicar fisiopatológicamente un dolor de cabeza es imposible porque hay muchas aristas que juegan, ¿no? Entonces, no hay una fisiopatología clásica de la cefalea tensional, ni de la migraña, ni de la cefalea trigemino autonómica. No, son teorías. Por ejemplo, la teoría antigua, que era la teoría vascular, hablaba de fenómenos de vasoconstricción y vasodilatación. Por ejemplo, miren, ¿no? Un evento iniciador, ¿no? Por ejemplo, el estrés, ¿qué producía? Vasoconstricción. Esta es la teoría vascular, ¿eh? Y esta vasoconstricción, obviamente intracraneal, producida una reducción del flujo sanguíneo, lo que explicaba una primera fase de estos dolores, que es la fase del aura. Y luego, después de esa fase de vasoconstricción, venía una fase de vasodilatación, en la cual pues hay una dilatación vascular con un incremento del flujo sanguíneo cerebral, y esa era la fase que producía el dolor, ¿no? Entonces, esta era la teoría que gobernó varias décadas, el tema de la migraña, ¿no? Pero cuando los estudios vasculares, cuando los estudios de perfusión evolucionaron, se dieron cuenta que en verdad, o sea, no había nada de esto demostrable, o sea, todo era teórico, más en la práctica no se veía nada vascular en la migraña, ¿no? Entonces, es una teoría que ya para muchos está muerta, para otros está en desuso y para algunos medicamentos todavía se mantiene, pues, ¿no? Para explicar su funcionamiento. La otra teoría es la neurovascular. En la teoría neurovascular, ¿qué se dice, no? Se dice de que los pacientes migrañosos tienen un área de la corteza cerebral también hipersensible, ¿no? Hipersensible. Entonces, hay algún tipo de desencadenante que es diferente en las personas y este desencadenante hace que esas áreas que son hipersensibles a ese estímulo en particular comiencen a tener una actividad eléctrica cerebral anormal, la cual luego se va a propagar por otras áreas de la corteza cerebral, ¿no? Y esas áreas de la corteza cerebral, al ser más extensas, llegan a ser, estos estímulos eléctricos anormales, llegan a ser percibidos, ¿no? Por zonas que son, digamos que son ricamente inervadas. Entonces, parte del cerebro que es ricamente inervado siente esta propagación de estímulos eléctricos anormales y los envía pues a los núcleos talámicos que perciben el dolor. Este núcleo talámico luego envía la información, perdón, este núcleo trigeminal luego envía la información al tálamo diciendo, oye, hay dolor, hay algo que está produciendo dolor arriba, lo manda a la corteza sensitiva primaria, que es como la interpreta, que es el área que la interpreta como dolor, ¿no? Entonces, esta teoría lo que dice es que los vasos no son los que participan. Lo que participa es un área anormal, hiperexcitable en la corteza cerebral de los pacientes migrañosos, los cuales ante un estímulo comienzan a descargar anormalmente.
¿ya? Es la depresión cortical propagada. Ahora, ¿por qué tiene algo de sustento esta teoría o en qué basan los que primero de que los pacientes con migraña, como vamos a ver más adelante, suelen beneficiarse del uso de algunos antiepilépticos, ¿no? Entonces, mira, si los antiepilépticos funcionan es porque algo anormal eléctrico en el cerebro debe estar ocurriendo, ¿no? ¿Ya? Y segundo también porque en algunos estudios de electroencefalograma de los pacientes con migraña se ha visto algunas alteraciones que no clasifican como epilepsia, tampoco rasgos normales, ¿no? Entonces, son digamos que las dos cosas en las que se sostiene o se basa esta teoría, está muy suave, pero en lo que se basa. Ahora, ¿qué puede precipitar un dolor migrañoso? ¿Qué lo puede dar mucho migraña? Dice, doctor, ¿y qué no puede hacer? La expresión más coherente de que el deben ser, que se puede hacer porque son distintos en cada persona. Por ejemplo, hay mujeres que la menstruación viene con dolor de cabeza tipo latido, ¿no? Eso, a otros es el estrés, en otro el dormir mucho o en otros el dormir poco. Hay medicamentos, especialmente los anticonceptivos orales, ¿no? El fumar, la exposición a luces muy intensas, los olores fuertes, los cambios climáticos o el solo hecho de cambiar. De ir, por ejemplo, hay muchos pacientes, doctor, yo cada vez que voy a provincia, a la altura, me duele la cabeza, me duele el ojo y la parte temporal, es como que late, sin sea, da ganas de decirle, pero no viajes. Entonces, si estás viendo, comprobando que ese es el que te el precipitante, no lo hagas, pero lo hago. Entonces, pues no, ahí hay que aconsejar, hay que medicar y esperar que todo salga bien. Ya, estímulos, el ayuno, el café. Entonces, pero doctor, ¿esto aplica para todos? No. Hay migrañosos que toman vino, que toman sus cervezas, se la pasan de lo lindo y no sienten nada migrañosos que un poquito el generador más fuerte que hayan sentido. Hay migrañosos que pueden comer su parrilla con su chorizo, su hot dog y todas las carnes que ustedes puedan imaginar y no sienten nada. Y hay migrañosos que solo el comer un hot dogcito les genera dolor. Entonces es muy variable. Ya la PIDA les enseñará cuál es el desencadenante y cuál no. ¿Cuál es la clínica? Es un dolor de cabeza intenso. ¿Ya? A diferencia de la cefalea tensional que es leve moderado, este sí es intenso, como latido. La localización al inicio de la enfermedad puede ser hemicraneal, o sea, suele afectar solo un lado de la cabeza, y en cuadros ya más crónicos suele afectar a ambos lados, o suele ser saltatorio también. Puede venir con vómitos, con náuseas. Hay hipersensibilidad a la luz, hay hipersensibilidad al sonido. Pueden haber síntomas neurológicos, miren, pueden, especialmente en aquellos casos de migraña con aura. Hay migraña con aura, hay migraña sin aura, como lo vamos a ver a continuación. Es un dolor incapacitante. El paciente con migraña, cuando le viene el verdadero dolor, no va a trabajar, no va a estudiar, se queda en su casa, sentado, echado, con su medicamento, no quiere que nadie le hable, no quiere que nadie lo moleste durante los días del dolor porque es muy intenso, o va a la emergencia que le ponga medicación a la vena, ¿no? Y la duración suele ser mayor de 4 horas hasta 3 días de una crisis, obviamente sin tratamiento, pues no con tratamiento se acorta el tiempo. ¿Ya? Ahora, como les dije, como les dije, eh, la migraña puede ser de dos tipos. Puede ser una migraña sin aura y una migraña con aura, ¿no? ¿Y qué es el aura? El aura va a ser una manifestación sensitiva, sensorial o motora que se produce inmediatamente antes del dolor. La gran mayoría de pacientes con migraña no tiene aura. Las 3/4 partes no tienen aura, pero un cuarto sí puede tener aura. Ahora, ¿qué tipos de aura hay? Las que ustedes ven ahí, visuales, sensitivas, del lenguaje, motoras, del tronco, retinal. ¿Cuáles son las más, o cuál es la más frecuente? De lejos, por mucho, más del 90%.
son auras, perdón, visuales, en las cuales el paciente, antes del dolor, tiene visión borrosa, hay una parte del campo visual que no lo percibe bien o ve luces centellantes. Y segundos o minutos después inicia el dolor intenso. Las auras sensitivas suelen ser hormigueos, adormecimientos que afectan a una extremidad o a dos extremidades que suelen ser del mismo lado del cuerpo. Ya, del 3 hacia abajo son más infrecuentes, ¿no? La del lenguaje, algunos no pueden ni siquiera articular la palabra durante la crisis. La motora, el paciente, pues, en el caso de la migraña hemipléjica familiar, tiene una debilidad en un lado del cuerpo. La del tronco encefálico suele referirse a vértigo, ¿ya? Y la retinal suele referirse a una especie de ceguera, ¿no? De ceguera, que también es infrecuente, la verdad. Entonces, las dos primarias, las dos primeras, las más frecuentes, siendo la visual de lejos la más frecuente. Acá tenemos una evolución natural de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, tenemos un prodromo antes del dolor de cabeza, ¿no? El día que el paciente va a tener su crisis, hay algunos que, doctor, ese día yo ya sé que me va a dar mi crisis porque me levanto de mal ánimo, me levanto fatigado, cansado, diferente a todos los días, ya sé que me va a dar mi crisis. Luego viene el aura, que como le digo, puede durar segundos o minutos antes del dolor de cabeza, ¿ya? Pero ya saben que en el 75% de los pacientes no está presente. Luego viene el dolor de cabeza, ¿no? Que puede venir con sus vómitos, su náusea, su fotofobia, su sonofobia y todo lo demás. Pero el dolor de cabeza, la duración ya saben, puede ir de horas hasta 3 días, ¿no? Pero obviamente eso es sin tratamiento, ¿no? Reducir. Luego el dolor de cabeza, que suele cursar con síntomas muy parecidos al prodromo o al predolor de cabeza, ¿no? Principalmente fatiga, cansancio, hipersomnolencia, ¿da? Veo que hay preguntas, vamos a intentar responderlas. Ah, mm, mm, ah, a ver. La fotofobia no está, no, la fotofobia es la hipersensibilidad a la luz que, como les comenté, eh, le pertenece a todos los dolores de cabeza, ¿no? O sea, fotofobia todos tienen, ¿ya? Quizás sea un poco más intensa en la migraña, pero en realidad alguien con dolor de cabeza lo que menos quiere es ver el sol, salir a la luz, exponerse, ¿ya? Muy bien, creo que y la manifestación visual es en ambos ojos, suele ser en ambos ojos, claro que sí, pero solo ocupa a una parte del campo visual. Muy bien, por ejemplo, estas imágenes son extraídas de un paper que, digamos, que sugirió a a más de 1000 pacientes con migraña que dibujen, con migraña con aura visual, que dibujen qué es lo que ven. Entonces, luego, obviamente, a través de métodos computarizados, se hizo una especie de unión de lo que habían dibujado, ¿no? Y un consenso, ¿no? Entonces la mayoría ve cosas así, ¿no? Ve un área central en la cual se pierde la agudeza visual, la claridad, ¿no? Una zona borrosa. Y alrededor de esa área se ve una especie de dientes, mm, de zona, de colores diferentes que suele tener amarillo, rojo, azul y sus distintas tonalidades, ¿no? Como si fueran unos dientes de sierra, ¿no? Es lo que ve la mayoría de pacientes con migraña con aura. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos, no? Miren, tiene que tener al menos el paciente 5 ataques. Ojo, ¿por qué? Porque todos en nuestra vida podemos tener en algún momento un dolor de cabeza tipo migraña, mas eso no nos hace migrañosos, ¿no? Por ejemplo, a mí una vez me dio, ya ni me acuerdo por qué, pero sí me acuerdo que estaba en un auto, en un auto, ¿no? Y me vino, nunca antes me había venido, y felizmente nunca más lo ha venido, eso sí hace muchos años ya, ¿no? ¿Eso me hace migrañoso? No, es un dolor tipo migraña, más no me hace migrañoso. Tiene que tener por lo menos 5 de estas crisis, de este tipo de dolores, ¿da? Ya saben la duración, sin tratamiento, el dolor suele ser unilateral, pulsátil, moderado a severo, y que se agrave con el ejercicio.
a diferencia de la cefalea tensional, por lo menos dos de estas cuatro características. Y durante el dolor, tener vómitos o náuseas o alguno de fotofobia o sonofobia. ¿Ya? No se olvide. El diagnóstico netamente es clínico, ¿ya? Pero acá sí se necesita a veces o muchas veces con mayor frecuencia algún examen adicional. ¿Por qué? Porque el dolor es intenso, pues. Y mucha gente va a la emergencia diciendo que es el dolor más fuerte de su vida y va vomitando. Entonces ahí sí tú dices, bueno, lo examino y por si acaso, no en todos, pero en aquellos que sí ustedes lo ven comprometido, podrían pedirle un examen para descartar, no para confirmar la migraña. La migraña no necesita un examen confirmatorio, sino para descartar alguna otra razón de un dolor de cabeza intenso, como por ejemplo la hemorragia subaracnoidea, ¿ya? Entonces, la hemorragia subaracnoidea es una hemorragia pues, en la cual la sangre invade el espacio subaracnoideo, suele ser producida por la ruptura de un aneurisma y clínicamente se caracteriza por un tipo de dolor llamado cefalea en trueno o thunderclap, cuya definición es que el paciente o el dolor de cabeza alcanza su máximo pico dentro del primer minuto desde el inicio. O sea, es un dolor que trepa rapidísimo, ¿no? ¿Ya? A ver, hay una pregunta. No. La presencia de aura se podría decir que es un prodromo. No. Un prodromo, ya les he dicho, fatiga, cansancio, sueño, ánimo. No. Prodromo está aquí. El aura no es parte del prodromo. El aura ya es parte del dolor. ¿Ya? Es parte de la manifestación clínica. Muy bien. Entonces, ¿cómo se trata la migraña? Igual, hay tratamiento abortivo y hay tratamiento preventivo, y eso va a depender de qué tan frecuente es el dolor de cabeza al mes, ¿ya? Ahora, acá sí, lo que hay que, digamos que, reforzarle al paciente es que mientras más pronto se inicie el medicamento, hay mayor probabilidad de interrumpir el dolor. Porque si no le des o no le des, ya se desencadenó la crisis, ya le va a doler intensamente. ¿Ya? Ahora, dentro de los tratamientos abortivos que tenemos, ¿no? Tenemos a los analgésicos, los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Tenemos a los ergotamínicos que la verdad ya están en desuso en todo el mundo, ya eso no se debe dar ergotamina ni ninguno de sus derivados porque por el riesgo incrementado de fibrosis pulmonar y de fibrosis de las válvulas cardíacas, ¿no? Ustedes van a otro lugar, ya no venden ya eso. Acá, pues, ¿no? Que si venden cualquier cosa, pues también venden su ergotamina, ¿no? Nadie vigila acá nada, lo que acá pueden vender cualquier cosa, y no pasa nada, pero ya están en desuso, ¿ya? Y luego tenemos a los triptanes, ¿no? Los triptanes son medicamentos buenos para el manejo de la crisis de migraña. ¿Por qué? Porque tienen una actividad en varios puntos. Inhiben al núcleo trigeminal, bloquean la transmisión del dolor, pero también son agonistas serotoninérgicos, ¿no? Entonces, de esas tres formas ayudan a aliviar los dolores, ¿no? Ahora, ¿qué triptanes tienen, por ejemplo? Tienen el sumatriptán, naratriptán, almotriptán, L-triptán, todos terminan en triptán, así que no es difícil identificarlos. ¿Cuáles hay en Perú? En Perú hay L-triptán con el nombre de Keval, ¿ya? Y también hay almotriptán con el nombre de Almotán. Antes había naratriptán, pero ya no hay, ya no sé por qué. Pero hay estos dos. Ahora, a diferencia pues de un naproxeno, de un diclofenaco, de un ketoprofeno, son moléculas caras, ¿no? Cada pastilla por lo menos estará entre sus 20 a 28 soles, cada pastilla, ¿ya? Compara pues con un ketoprofeno bueno, un ketoprofeno de 150 como el Profenid o Biprofenid, que está pues no más de 4 soles o 5 soles, ¿no? Entonces, sí hay diferencias, ¿no? Entonces, hay que ir. Ahora, doctor, ¿hay pacientes migrañosos que calman con paracetamol? Sí, 1 gramo de paracetamol es su semilla del ermitaño. Doctor, ¿hay pacientes con migraña que calman con un ketorolaco de 10 o de 30? Por supuesto, hay, y felizmente bien por ellos. Pero también hay migrañosos
en quienes el paracetamol, el ketorolaco, el ketoprofeno no les hacen ni cosquillas. Entonces, para ellos son las otras alternativas como son los triptanes, ¿ya? ¿Qué más hay? Por ejemplo, miren, ¿no? Acá tienen, antes había Sumigran y Naratriptán, como Naramig y Sumigran, ¿no? Ahora ya no hay. Ahora los que hay son los de abajo, ¿no? Tienen Keval, que es el que más hay. Inclusive, por ejemplo, en mi hospital lo tiene el CIS, así que es de gran ayuda, ¿no? El CIS lo da, no se deben administrar más de 10 comprimidos al mes y no se deben dar más de 2 al día, porque justamente son abortivos, ¿ya? No se olvide. Ahora, ¿qué otras medidas podemos tomar? Por ejemplo, en la emergencia, no le calmó la pastilla y el paciente viene por emergencia, pues le podemos poner una vía y en una vía le podemos dar algún tipo de aire endovenoso o de repente en infusión lo podemos asociar con metoclopramida, con clorpromacina y la verdad es que van bastante bien también, ¿ya? No se olviden. ¿Y qué más? Algo más reciente, miren, ¿no? Algo más reciente. Después de los triptanes aparecieron otras moléculas. Tenemos a los gepantes y tenemos a los ditanes. Los gepantes son antagonistas del receptor del péptido relacionado con el gen de la calcitonina, ¿ya? Tienen ahí moléculas que se dividen tanto en abortivas como en preventivas. Tienen el ubrogepant, el latogepant y el rimegepant, cada uno con sus propiedades. Ahora, aquí en Perú, ¿qué hay? Hay rimegepant, ¿no? Que puede funcionar como abortivo y preventivo. Doctor, ¿cuál es lo malo? Lo malo es que cada pastilla está como 70 soles, pues, ¿no? Entonces, díganme si el peruano de a pie, el peruano promedio, no ustedes, pues, no ustedes vienen de familias adineradas, ¿no? Pero el peruano de a pie, el peruano promedio, díganme si puede gastar 70 soles en una pastilla, ¿no? Entonces, ahí es donde viene el problema, ¿ya? Y luego tenemos a los ditanes, que son agonistas del receptor de la serotonina 5-HT1F, ojo, 5-HT1F, y el aprobado es el lasmiditan, pero la verdad todavía no hay, ¿no? Entonces, doctor, un gepante es mejor que el paracetamol, un gepante es mejor que el ketoprofeno, un gepante es mejor que el almotriptán, que el etriptán. Depende de la persona. Súmenlo como otro, digamos que otra molécula que forma parte del arsenal terapéutico para manejar a estos pacientes. Pacientes en los que ni el paracetamol, ni la aspirina, ni el ketoprofeno, ni el etriptán les hacen algo, quizás alguna de estas moléculas los ayude. Entonces, tómenlo así. ¿Está bien? Tómenlo así. Hay preguntas, a ver en el chat. Hay una pregunta. A ver, dice acá. Dice, en las farmacias se distribuyen unos paquetes o sobres que traen un kit para la migraña. Increíble. Dice que contienen paracetamol, ergotamina, cafeína. Como les digo, ese tipo de compuestos están en desuso realmente, ¿no? No han demostrado nada, ¿no? Es como la melatonina, ¿no? Doctor, mi abuelo toma melatonina para dormir, ¿no? No ha demostrado nada la melatonina en el adulto, ¿no? Es igual que tomar un vaso de agua, ¿no? Igual la ergotamina no es mejor que un paracetamol solo, o la ergotamina y la cafeína no es mejor que un paracetamol solo, más bien se expone al paciente a los riesgos innecesarios de la medicación. Luego acá hay otra pregunta más específica. Doctor, en pacientes con historia de TEC leve, mira, está diciendo de TEC leve, ¿ah? Un TEC leve es un TEC que no produce compromiso del sensorio. Dice acá, ¿qué signos o características de la cefalea le hacen sospechar una cefalea postraumática crónica? Mm, Bueno, en realidad, que un TEC leve te produzca una cefalea postraumática crónica, de por sí ahí nomás ya no hay un correlato, digamos que entre la historia o el antecedente del paciente
paciente y la razón que lo lleva a tu consulta, ¿no? Sospechar que es un dolor de cabeza postraumática en un TEC leve es raro, pues ¿por qué? Porque la cefalea postraumática necesariamente está asociada a cuadros moderados o severos por definición, ¿no? Entonces ahí ya hay algo que no cuadra, ¿no? ¿Y cómo diferenciar esta de una migraña exacerbada? Porque la cefalea postraumática pues no tiene todas las características clínicas que sí tiene la migraña, ¿no? Es un dolor más bien que está en el limbo, ¿no? Que tiene características tensionales, pero que también tiene características de una cefalea secundaria, ¿no? Entonces, yo creo que por la pregunta, digamos que no sería difícil diferenciar entre una migraña y una cefalea postraumática crónica, aunque tengo mis dudas en que un TEC leve pueda producir una cefalea postraumática crónica, la verdad.